Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestra invitada de hoy es una escritora cuya fuente de inspiración ha sido el feminismo y la religiosidad. Se trata de Carmiña Navia Velasco, a quien le agradezco mucho que haya aceptado participar en este programa. Carmiña es licenciada en Letras de la Universidad del Valle, tiene una maestría en Lingüística en la Universidad del Valle y es doctora honoris causa en Literatura de la Universidad. También tiene una maestría en Teología de la Universidad Javeriana y es directora del Centro Cultural Meléndez, donde desarrolla un trabajo de contacto permanente con la comunidad. Y igualmente participa en el Centro de Estudios de Género de la Universidad. Carmiña ha sido una autora muy prolífica, tiene muchos libros de ensayo, ha participado en muchas ediciones colectivas sobre temas literarios y es también, y sobre todo diría yo, una poeta y tiene a su haber 14 libros de poesía que están aquí, algunos de ellos encima de la mesa. Yo quiero empezar por preguntarle a Carmiña, ¿de dónde nace esa vocación por la literatura y por la religiosidad? Usted es miembro de una familia tradicional del Valle del Cauca, con unos valores muy tradicionales, religiosos. Su papá fue un abogado muy eminente y me imagino que su casa estaba llena de libros. ¿De dónde viene ese amor por la religión y por la literatura? A ver, Oscar, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Me gusta mucho participar en este programa de la universidad porque yo considero a la Universidad del Valle como mi casa, mi segunda casa, mi alma mater, como dicen algunos. Bueno, mira, yo sí, efectivamente, yo crecí en una casa llena de libros, había un estudio con una biblioteca muy grande y mi afán mi amor por la lectura nació desde muy niña, desde adolescente. Yo participaba, digamos, afectivamente de la práctica de lectura que tenía muchísimo mi mamá, mis abuelos maternos con quien yo viví, por supuesto también mi papá. Entonces yo desde muy niña leía mucho. Teníamos en la casa una enciclopedia temática que se llamaba Universitas y allí yo bebí muchos cuentos de Edgar Allan Poe, historias sobre el desarrollo de la técnica, los trenes, el teléfono. O sea, leía muchísimo, además de que en eso era bastante original. Desde los 9, 10, 11 años, siempre estaba pidiendo que me regalaran libros para mi cumpleaños o para Navidad. Y entonces vino pues toda la literatura juvenil, El lago de los sueños, la colección de Ariel juvenil, Mujercitas, este tipo de obras. Por el otro lado, yo diría que más que el otro pie sobre el cual camino, más que la religiosidad, yo lo llamaría la espiritualidad. Por supuesto, yo heredé la religión, la práctica religiosa en la familia. Mi familia era católica tradicional y yo fui educada en un colegio de monjas. Pero claro, al entrar a la universidad, en los años de juventud, todas estas cosas entran como en una especie de ebullición. Que era la universidad en esa época particularmente laica y rebelde, ¿no? Efectivamente, era la época de Marx, de Freud, de que todos los maestros de la sospecha que se llamaban. Entonces, pues todo esto entra como en ebullición y sobre todo como en replanteamientos. Vienen épocas de pues dudas cercanas al ateísmo, en fin, un ateísmo militante no, pero sí toda esta indiferencia ante el universo religioso. Y posteriormente, entonces, de todas maneras, pues esa raíz estaba allí permanentemente y en mis últimos años de la universidad, porque hay como dos etapas, una primera, el choque con el mundo universitario tan distinto al mundo familiar, y luego pues una etapa ya de asentamiento
En los últimos años de la universidad yo empecé a acercarme otra vez al cristianismo. Hubo alguna amiga religiosa que me apoyó, me ayudó bastante en este caminar, y luego un autor, podríamos llamar un teólogo espiritual de la liberación, Arturo Paoli. Entonces me acerqué de nuevo mucho más en serio, mucho más maduramente al Evangelio, y a partir de allí pues inicio un nuevo camino religioso durante muchos años, que en los últimos años, en las 2 últimas décadas de mi vida tal vez, ha sido más un camino espiritual. Usted ha vivido y vive actualmente en el seno de una comunidad religiosa que tiene un origen español y que tiene unas comunidades que la representan en Colombia, y hace un trabajo de relación con la comunidad dentro de esa vida de comunidad religiosa. El hecho de que una profesora de literatura de la Universidad del Valle se convierta en una especie de monja laica, por así decirlo, ¿es una forma de rebeldía? Bueno, de alguna manera yo considero que sí hago, bueno, he tenido años, sobre todo los de la juventud, de mucha rebeldía contra una sociedad que no termina de ajustarse, con una sociedad que no es justa, que es muy desequilibrada, contra una sociedad que excluye a las mujeres. Yo creo que últimamente podría decir que mi ámbito cultural y mis prácticas de vida, tanto literarias como la acción cotidiana de todos los días, como mis relaciones, como mi espiritualidad, yo los podría definir más bien en resistencia, más que en rebeldía. En resistencia porque yo camino mis propios caminos, desde mis caminos cuestiono otros, pero no tengo como una militancia contra, ¿no? Yo he llegado a la convicción de que los contra no nos llevan a ninguna parte. Uno revisa su trabajo literario, que incluye poesía y ensayos, muchos ensayos de crítica literaria, y hay un factor preponderante en esos ensayos, y es que todos están, o la inmensa mayoría están dirigidos a obras de mujeres. Usted examina la poesía femenina, examina la literatura femenina, tiene una visión femenina sobre las cosas, trabaja en el centro de género de la universidad. O sea, uno podría decir que usted es una feminista, pero al mismo tiempo el feminismo, que para mí ha sido siempre muy difícil de entender, porque cada vez que me acerco al tema tienen una versión nueva y renovada del feminismo, es un tema complejo. ¿Qué es para usted el feminismo y cómo ha ido evolucionando a través del tiempo según su criterio? A ver, Oscar, es un tema un poco complejo. Sí, yo me considero feminista, por supuesto, hace muchos años. Quiero anotar que el Centro Cultural Meléndez, que tú me presentaste como directora, y lo soy, con el tiempo, desde principios de este siglo, cambió su nombre y nos llamamos Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Esa palabra sororidad la mayor parte de la gente no la entiende, entonces ponen solidaridades, ponen sonoridades, es tejiendo sororidades. Bueno, mira, ¿Y qué es sororidades? Sororidad es la práctica de complicidad, apoyo y solidaridad entre mujeres. Porque normalmente en las revoluciones, en los avances, en las rupturas, se establece pactos que llaman pactos fraternales, pero los pactos son entre hermanos, y esos pactos entre hermanos la mayor parte de las veces ignoran a las mujeres. Un ejemplo claro lo tenemos en la Biblia, cuando Dina es violada por unos extranjeros y sus hermanos asumen para su defensa un pacto en el cual ignoran absolutamente los sentimientos que ella tuvo. Entonces, los pactos entre hermanos la mayor parte de las veces ignoran a las mujeres.
En ese sentido, nosotros consideramos en la Casa Cultural que la sororidad debe presidir las relaciones entre las mujeres. Por eso nosotros en este momento decimos la sororidad es nuestra cultura. La palabra sororidad viene básicamente de la regla de vida de Clara de Asís. Clara de Asís, a quien todo el mundo identifica y asimila con Francisco de Asís, fueron muy cercanos por supuesto, pero Francisco todo su énfasis era en la pobreza y Clara todo su énfasis era en la relación entre las sores. Ella es la primera persona que utiliza esta palabra sororidad. Que tiene raíz hermana. Cuya raíz hermana es hermana, los sores viene del latín. Y esa palabra se oculta por muchos años, por supuesto la Iglesia no la retoma, y la retoman las feministas europeas de principios, de mediados del siglo XX. En América Latina concretamente la trabaja y la lanza, digamos, al uso normal Marcela Lagarde, una feminista mexicana. ¿En qué consiste, perdón, Carmeña, si le pidieran a usted que definiera el feminismo contemporáneo, el feminismo de hoy en día, ¿en qué consiste el feminismo de hoy en día? Pues mira, por eso yo entiendo que a ti te parezca difícil porque yo no te puedo definir el feminismo de hoy en día, porque hay múltiples feminismos. A ver, yo me inscribo en un feminismo que reivindica la igualdad de derechos para todas las mujeres de derechos, pero a su vez reivindica las diferencias en estrategias, en maneras de ser, se constituyen muchas veces las mujeres por su dedicación al servicio, se constituyen de una manera diferente. No creo en las diferencias sexuales por naturaleza, creo que es un tema de género, aunque eso mismo ya está cuestionado ahora, pero yo creo que el género nos configura porque nos educamos de una determinada manera. Entonces creo que es necesario, primero, igualdad absoluta de todos los derechos, pero segundo, que sean validadas y que sean reconocidas socialmente las distintas estrategias para hacerse, para relacionarse, para configurar el mundo, que solamente han predominado las de los hombres, pues que se reconozca, en ese sentido es el feminismo de la diferencia, que se reconozca el aporte específico de las mujeres en muchos sentidos. El otro tema fundamental de su obra es la espiritualidad, como usted misma lo dijo hace un momento. ¿Se considera usted una escritora religiosa o una escritora espiritualista? No sé cómo decirlo. Bueno, mira, yo creo que la mayor parte de mi escritura, el mayor conjunto de mi escritura, es una escritura absolutamente laica, inmersa en lo social, en lo político, en lo literario, en lo urbano, que es un tema que me preocupa mucho porque es lo que me configura. En la poesía tengo una poesía que es una poesía absolutamente laica y tengo una poesía que es una poesía, primero, los primeros años, porque esto es toda una evolución, ¿no? Los primeros años una poesía religiosa, posteriormente una poesía espiritual. En mis ensayos, pues la mayoría son de temas eminentemente laicos que no tienen nada que ver con la religiosidad ni con la religión, crítica literaria, escrituras de las mujeres, problemas de las mujeres en la sociedad, las mujeres en los barrios populares, porque una de las críticas que yo le hago al feminismo siempre es que se ocupa mucho de las clases medias, pero a las mujeres populares las ignora. Y las mujeres populares son todas religiosas, absolutamente religiosas. Entonces, bueno, toda esa reflexión por allí. Y luego tengo algunos ensayos de teología, son quizás menos porque mi dedicación profesional ha sido la literatura y eso mismo me ha llevado a escribir más en ese sentido. Como hemos hablado principalmente de feminismo en la primera parte del programa, vamos a hablar ahora de literatura en la segunda parte, pero antes de ello vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que estamos haciendo para Charlas en la U con la profesora Carmiña Navia Velasco, con la escritora, con la poeta Carmiña Navia Velasco, y vamos a hablar precisamente de su obra poética. La poesía mística es algo que, digamos, tuvo un momento especial que coincidió con la preponderancia de la Iglesia Católica en la cultura.
y hay dos figuras muy sobresalientes, una en el siglo XVI, que es Santa Teresa de Ávila, y otra en el siglo XVII, que es Sor Juana Inés de la Cruz, con unas vidas muy paralelas, porque yo creo que ellas buscaron el convento como una forma de liberación, porque eran unos conventos bastante amplios que les permitían estudiar y tener bibliotecas y relacionarse con la gente de su tiempo. ¿Qué opinión le merece a usted esa poesía mística y en qué medida uno podría escribir poesía mística en estos tiempos descreídos? A ver, mira, anoche precisamente leí un texto que se llama Literatura y Creación de un señor Ángel Rupérez, español. Toda poesía es fruto de una experiencia interior. Entonces yo creo que a lo largo de los siglos de la Iglesia, tanto de la Iglesia católica como de la forma eclesial maometana, como en el mundo judío, como en el mundo oriental, ha habido siempre poesía que podríamos llamar religiosa, es decir, poesía que expresa los sentimientos o las creencias de las personas en su Dios, en su camino hacia la trascendencia. Cuando esas poesías trascienden, digamos, los sentimientos más comunes y logran una aproximación más cualificada a lo que podemos denominar el misterio o el ser trascendente, pues para mí se denominan o llegan a alcanzar el nombre de poesía mística. Pero hay que tener en cuenta que hay muchas otros nombres de poesía mística católica o cristiana. Por ejemplo, en el siglo XX encontramos una poeta mística, una mujer mística, siempre ya atravesada por dudas, pero muy profunda, Simone Weil en la línea del cristianismo, o Edith Dickinson en la línea del judaísmo. Y más modernamente, en la España de segunda mitad del siglo, Ernestina de Champurcy, poeta de la generación del 27, una gran poeta mística. Yo creo que se puede hacer poesía mística espiritual en la medida en que las personas, en medio de este mundo tan caótico, tan difícil, un mundo que le ha dado, por supuesto, la espalda a la trascendencia, a Dios, al misterio, pero personas que tienen de todas maneras esa experiencia, esa búsqueda, y que experimentan en su ser una cercanía o un deseo de develar el misterio que nos envuelve, se hace poesía mística. Sí. A mí me gustaría mucho que, como estamos hablando de poesía mística y de la posibilidad de escribirla en estos tiempos, que nos leyera uno de sus poemas que usted considera místicos, para que tengamos alguna idea de cómo es ese tipo de inspiración. Ya. Sí, bueno, yo tengo mucha poesía religiosa, como le decía de antes, y tengo muchos poemas que podríamos llamar religiosos espirituales en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Pero yo pienso que pues hay aquí por un par de poemitas más o menos cortos que se acercan a la poesía mística. El primero se llama Trascendencia. Presencia misteriosa que se asoma a mi vida en cada circunstancia. Presencia que me llega en sordina, que me muestra su opacidad insistente. Presencia que llega a mis sentidos, a mi corporeidad, a mi corazón todo. Presencia que se esconde y que se muestra. Presencia que me habla en almas rotas. Presencia contundente que acompaña mi entraña y acampa el horizonte. Y otra que se llama El abismo de Dios. Vértigo que sube palmo a palmo erizando mi piel. Tu grito atrapa el día, desmorona la noche. Del fondo del abismo tu inmensidad me llama. Del fondo del abismo tu corazón me grita. La energía del caos atrapa mis sentidos y aprisiona mis horas. Tu presencia recorre mis sentires, cerrando mis pulmones, ensayando mis vísceras. Del fondo del abismo tu inmensidad me llama. Eso solamente lo puede escribir uno desde la fe, ¿cierto?
Sí, claro, desde la fe o pues no sabría decir si es fe o no, o desde la pregunta, desde la fe absoluta, desde la certeza de que hay algo o alguien que me trasciende, o desde la pregunta por ese algo que me trasciende. Pregunta que muchas veces en el terreno de lo espiritual pues genera angustia por la falta de certeza. El otro aspecto que hemos mencionado de su poesía es, digamos, lo que podríamos decir la voz femenina. Y yo quisiera que nos leyera uno de esos poemas que usted escribe reivindicando esa voz femenina. Ya, la mujer. La mujer. Mira, yo tengo un poema que está publicado en un libro de ¿esto fue qué año? En el 2014, que se llama La propia habitación. Hace alusión al texto de Virginia Woolf, donde ella sustenta que una mujer no puede ser escritora mientras no tenga su habitación propia, ¿no? Entonces, el poema se llama La propia habitación. Son 5 momentos. Primer momento, en el siglo XVIII. En la sala común, una manta que oculta los papeles, la pluma. En la cama vecina, el cojín disimula la lectura y la vela. En la cocina, la alacena protege las palabras, los sueños. Punto 2, 1830. Mientras teje el collar de los pequeños, mientras atiza el fuego y la leña se aquieta y le da los remedios a la fiebre, mientras calienta el pan, su cerebro transita en otras rutas, las sílabas que aprietan sus efluvios nocturnos. Tercero, siglo XX. Su querido escritorio, la vitrina y los libros, su mano que acaricia los lomos y que prende las páginas. Biblioteca heredada de la abuela valiente, palabra de despertar, cartas a la revista, diarios de hojas de hierba. Cuarto, siglo XX, los campos de Colombia. Al lado del costal de los frijoles reposa una novela que en ciclos de la noche visita sus cansancios y relaja sus manos enfuertadas y sus pies agotados de recorrer la tierra. Las papas ensuciaron sus páginas de amor y de aventura. Siglo XXI, apartamento. Un hueco en la mesilla de la noche le roba sus palabras y su tiempo. Mientras viaja en el bus, se enreda sus historias, su emoción en el atardecer. Usted ha escrito muchos textos críticos sobre las voces femeninas poéticas en Colombia. Cuéntenos un poco sobre esa actualidad poética femenina, qué voces se destacan, y no solamente ahora, porque ha escrito mucho desde tiempos de Soledad Acosta de Samper hasta Meira del Mar y María Mercedes Carranza. Ha analizado a fondo muchas de esas obras. ¿Qué voces usted destacaría de ese conjunto de voces femeninas poéticas? A ver, mira, en poesía, hablando un poquito ampliamente, yo recupero básicamente como poetas, bueno, por supuesto, para mí Meira del Mar es una inmensidad de poeta. Matilde Espinosa, una poeta de principios del siglo XX, creo que tiene unas consecuciones muy buenas, muy reales y que aportan mucho. Álvaro Lucía Ángel, aunque es mucho más conocida como narradora, tiene algunas poesías muy significativas. Y por supuesto, María Mercedes Carranza creo que hace un aporte invaluable a la poesía colombiana. Eso, digamos, como hacía poetas que podríamos definir, bueno, no, Álvaro Lucía Ángel no, pero las otras ya están muertas de alguna forma. En el panorama de la literatura actual, bueno, es un panorama muy amplio porque hay muchísima gente que escribe, hay muchas mujeres que están escribiendo poesía. Este encuentro de Águeda Pizarro, en el encuentro en el Museo
de Omar Rayo Caño, en un encuentro de poetas, hay muchas voces que aparecen, ¿no? Bueno, yo señalaría una poeta conocida y reconocida, Piedad Bonet, y luego señalo también algunas voces menos conocidas, como Magda López, es una gran poeta, muy poco conocida. Guiomar Cuesta, que trabaja su propia poesía, pero además hace una labor de gestora cultural y de apoyo a todo el desarrollo. Son voces femeninas en el sentido de que es una poesía que es evidentemente escrita por una mujer, o ese carácter femenino, una vez que la obra se produce, ya desaparece y trasciende, por así decirlo, el tema de género y se convierte en poesía sin calificativos. Mira, yo creo que en narrativa, en ensayo, es más fácil que de alguna forma el género desaparezca. Pero en cuanto la poesía sale de la entraña mismo de la persona, en cuanto la poesía está atravesada permanentemente por el cuerpo, estas voces a las que yo me refiero, y en general yo creo que toda la poesía está atravesada por el ser femenino o masculino, porque el ser femenino o masculino pues, impregna toda nuestra vida, todo nuestro hacer, y por supuesto la poesía. Y entre los nombres que quería mencionar y que olvidé, pues que no mencioné al final, está también el de Adela Guerrero, aquí en Cali, es una poeta, una excelente poeta, que también hace poesía mística. La universidad le ha publicado alguna cosa de ella. Bueno. Ha sido muy grato tener en el programa de charlas en la U a la poeta y escritora Carmiña Navia Velasco, y quiero agradecerle que haya participado en este programa y de haber abierto un espacio para la poesía e invitarlos a un próximo programa. Muchas gracias.